El tema de hoy se llama ¿tienes fe o piensas positivo? Ese es el título del mensaje. ¿Tienes fe o piensas positivo? Yo solo le pido que se quede hasta el final de la predicación, porque al principio nos va a hacer entrar un poco en crisis con algunos conceptos que hemos manejado durante años acerca de la fe, y unos conceptos que a veces se manejan culturalmente dentro de la iglesia, pero que sería bueno evaluar bien bíblicamente qué es la fe. Y quiero empezar haciéndole unas preguntas. Primera de ellas es: ¿qué es la fe? Para ti, ¿qué es la fe? Cuando te hablan de fe, normalmente ¿cómo respondes? Cuando alguien te pregunta ¿qué es la fe?, ¿tú cómo respondes? Ok. La otra pregunta que te quiero hacer es: normalmente uno va a Hebreos capítulo 11 para responder acerca de la fe, que es el texto bíblico que nos habla de la fe, ¿sí o no? Ahora, la otra pregunta es: según Hebreos 11, entonces podríamos llegar a la conclusión de que fe es pensar positivo. Otra pregunta. ¿Nuestra fe es capaz de mover la mano de Dios para que se haga según nosotros pensamos y según nosotros lo declaramos? ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el verdadero concepto de la fe? ¿Por qué quiero traer eso? Porque cuando yo aconsejo a muchos cristianos, me he encontrado con mucho cristiano que está apartado del Señor, o que en el fondo de su corazón está resentido, porque hubo un tiempo en que pidió vehemente algo, oró vehemente por algo, oró por una situación, y eso nunca se dio. Y terminaron decepcionados, desilusionados, diciendo: me faltó fe. Recuerdo un caso, yo lo he compartido anteriormente, de un padre en donde yo estaba antes, la iglesia de donde me nombraron pastor y me enviaron a pastorear acá. Un padre que su hijo de creo que 9 añitos le dio una enfermedad muy difícil, y todos en la iglesia, incluyendo el padre, oramos, ayunamos, clamamos al Señor porque Dios sanara a este niño. Todos teníamos fe dentro de nuestras limitaciones, pero con el paso del tiempo el niño no se sanó, se murió. Y lo más triste de todo es que la gente de la iglesia buscaba a este padre para decirle: te faltó fe, porque si hubieras tenido más fe, tu hijo no se hubiera muerto. Entonces este hombre con el tiempo terminó apartado del Señor, y cuando tú lo ves, tiene un corazón resentido. Yo les he estado recomendando mucho la película Dios no está muerto, y ustedes se van a dar cuenta acerca de este tema de que yo les estoy hablando hoy. Los que no se la han visto, véansela. Este mensaje va a traer cierto nivel de crisis porque va a desbaratar algunas cosas que nosotros creemos que es fe, pero a la final no es fe, y voy a explicar un poco sus raíces, pero nos va a ayudar a tener un pensamiento muy bíblico, una cercanía muy bíblica acerca de una definición de fe correcta, que es muy importante para tener una espiritualidad muy sana en nuestra vida y no terminar resentidos con Dios. Hebreos capítulo 11, vamos a estudiarlo. Siempre nos preguntan ¿qué es fe? Y terminamos hablando del texto que habla de la fe. Y el texto que más habla de la fe y la definición de la fe es Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre que nos preguntan qué es fe, respondemos ese versículo, ¿verdad? Pero sigue diciendo la Biblia: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que lo fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardoneador de los que le buscan. Vamos a empezar a estudiar este texto a través de 3 interrogantes muy sencillas. La primera, que tiene que ver con el título del mensaje: ¿fe es pensar positivo? Porque es que, miren, lo primero que tenemos que entender es que estamos en un mundo, en un momento donde el positivismo es el auge. Hoy en día el apogeo
de los conferencistas es dar conferencias acerca del positivismo, ¿no? Tú eres, tú puedes, tú te levantarás. Entonces uno encuentra una cantidad de conferencistas, no estoy hablando de la gente dentro de la iglesia, estoy hablando de conferencistas seculares que cobran una cantidad de plata, ¿verdad? ¿Cuánto cobra una conferencia de un tipo que viene a hablarle acerca de pensar positivo? Usted puede pagar 200, 300 mil pesos por ir a una conferencia de estas. Y usted va a esta conferencia. Y a la final lo que usted aprendió es piensa positivo, habla positivo. Eso es. Y hay gente que desembolsa cantidad de dinero. A esas conferencias van gente desde grandes empresarios, porque las empresas se mueven muy fuerte en este tema, ¿sí? Sobre todo los multiniveles son especialistas en el tema de enseñar a la gente a pensar y hablar positivo. No estoy hablando mal de los multiniveles, son movimientos muy buenos, son redes de mercado muy buenas, pero dentro de su filosofía más puntual está en ayudarle a la gente a pensar de manera positiva. Entonces, como hay un apogeo tan grande acerca de este tema, es una filosofía que se ha hoy en día maximizado, sobre todo a través de los medios de comunicación mucho. Entonces, como hay tanto apogeo, no es de extrañarse que en la iglesia empecemos a confundir la fe y empecemos a pensar que fe es pensar positivo. No es de extrañarnos que el concepto de fe sea permeado por las definiciones modernas de pensar positivo. El mundo define el pensar positivo porque hay una ley, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando finanzas y negocios internacionales, nos daba una clase que era emprendimiento empresarial, y ahí el profesor siempre decía, es que acuérdense de la ley de la atracción. Y eso es como el mundo define el positivismo, se llama la ley de la atracción. Ya es una ley para las personas, para la filosofía moderna, es la ley de la atracción. Y la ley de la atracción dice así: todo lo que tú anheles, todo lo que tú deseas, en lo que pongas tu mente, si piensas en ello, todo el universo conspirará a tu favor para traerte. Sí, soy claro. Y él siempre nos decía eso. Yo me acuerdo de la frase, piensa positivo, porque el universo conspirará para traerte eso. Entonces él nos enseñaba siempre eso, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cuánta gente en la iglesia no cree que esto es la fe, verdad? Mira lo que leí, y no tuve que ir a ningún lugar extraño, ni a la biblioteca departamental, ni a ningún lugar raro. Simplemente me metí a Wikipedia para investigar un poquito, y Wikipedia dice lo siguiente. La frase es, la frase de la ley de la atracción: tú obtienes las cosas que piensas, tus pensamientos determinan tu experiencia. Esta frase dice Wikipedia, dice viejo Winky. Esta frase está relacionada con creencias y prácticas del exoterismo y de la nueva era, de la cual surge la definición más moderna. Es decir, que el concepto de la ley de la atracción es un concepto filosófico de la nueva era que tiene sus raíces en el hinduismo. Piensa positivo, pon tu mente a pensar en lo que... Y entra dentro del plano exotérico. Y lo dice Wikipedia. Y yo a Wikipedia le creo. Y no es de extrañar que en medio de todo este apogeo dentro de la iglesia lleguemos a pensar que la fe es la ley de la atracción. Hoy en día muchos cristianos confunden el tema y realmente hay un hilo muy delgado, ¿verdad? Hay un hilo muy delgado. Entonces, yo sé que muchos están entrando en crisis, entonces ¿qué es la fe? Pastor, no, por eso tiene que quedarse hasta el final. Si se va ahora, hermano, queda más confundido que Adán en un día de la madre. Pero hay un hilo muy delgado entre el positivismo y la fe. Cuando uno no ha estudiado el tema, cuando uno se empieza a introducir en el tema, uno se da cuenta que la diferencia es abismal. Que fe es muy diferente al positivismo, a la ley de la atracción. Hay una gran confusión porque pensamos en la iglesia que la fe está basada en mi capacidad para mantener mi mente pensando en las cosas buenas que van a pasar. Entonces en la iglesia nos encontramos en que tengo que mantener mi mente concentrada en las cosas buenas, porque si yo mantengo mi mente concentrada en esas cosas buenas que van a pasar, entonces las cosas van a suceder. Entonces note usted que eso es fe o eso es ley de la atracción. Eso es ley de la atracción. Y hay mucho cristiano que define la fe como la define la nueva era, a través de la ley de la atracción. Y es interesante, yo me leí por ejemplo un libro que se llamaba La Cuarta Dimensión, se llamaba el libro. Mire, La Cuarta Dimensión. Yo dije, wow, la cuarta, yo conozco 3, aunque hoy en día hay 5D, ¿no? Hoy en día usted puede ir a 4D ahí en Cinépolis, ¿no? Lo bañan, lo mojan. Uno no es todo masoquista, uno va para que lo bañen, lo mojen, pero la experiencia es muy rica, ¿verdad? Y ya hay 5D, ¿no? El sistema de 5 dimensiones de realidad virtual. Pero cuando yo dije la cuarta dimensión, wow, la machera, la última revelación.
Cuando empecé a leer el libro tenía que ver con esto. El libro arrancaba con frases como esta: cuando tú quieras algo, pídeselo a Dios y visualízalo. Visualízalo, ponlo en tu mente hasta que quede, y el libro le enseñaba, hasta que quede muy claro, muy claro. Cuando tú lo tengas muy claro en tu mente, entonces empieza a declararlo como es. Entonces, si tú quieres una novia, no pidas si no la tienes clara. Cuando la tengas clara, entonces tú empiezas a declararlo. Así enseñan: ojos verdes, pelo negro, alta, 90, 60, 90, bien espiritual, que ore y que tenga plata, porque esa es la oración de muchos, por eso no consiguen. Entonces, cuando ya la tienen clara, decía el libro, entonces visualícelo, confiéselo, declárelo, que va a ser suyo. ¿Y eso es fe? ¿O se parece más a lo otro? Yo tengo una crisis con algo y les voy a decir. Yo tengo una crisis con varias cosas que no me cuadran dentro del plano bíblico. Una es, por ejemplo, cuando le dice la gente, es que declárelo y va a suceder. Visualícelo y va a suceder. A mí me crea crisis eso, porque yo le digo a la persona, ¿y si Dios no quiere? O sea, por mucho que lo visualice, la 90, 60, 90 ojos azules espiritual con plata, si no es la voluntad de Dios, no va a llegar. ¿Y qué va a terminar creando eso al final? Frustración. Otro tema con el que tengo mi crisis, el tema de los pactos. Usted va a montar un negocio, traiga aquí 1 millón, pacte. Y el Señor va a multiplicar ese millón y le va a dar ese negocio. ¿Y si Dios no quiere darle el negocio? Si ese negocio no le conviene, perdió la platica. Y conozco mucha gente desilusionada de la iglesia porque han ido a pactar por algo y el Señor como que les quedó mal y perdieron la plata y no se la devuelven. Por eso, hombre, ¿y si no? Dígale al que está a su lado, dígale, ¿y si no? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Y si no? ¿Sí o no? Estoy hablando desde el sentido común. No estoy espiritualizando nada, estoy simplemente... La Biblia dice algunos elementos y a veces nosotros planteamos otro. ¿Y si no es la voluntad de Dios? Hay una confusión porque pensamos que la fe está basada en la capacidad para mantener mi mente pensando en las cosas que van a pasar, ¿verdad? Entonces, cuando este tipo de fe, ¿cuál es el problema de este tipo de fe? ¿Dónde se halla este tipo de fe? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es la causa? ¿Y cuál es el fin de esta fe? ¿Dónde se halla? ¿De dónde surge esta fe? De nosotros. El centro de esta fe, visualízalo, piénsalo, créelo, somos nosotros. Y el autor y consumador de esta fe no es Jesús, sino nosotros. Porque nosotros somos los que determinamos qué creemos, cómo lo queremos, cómo lo soñamos y que Dios nos lo dé. Entonces terminamos nosotros siendo los autores y consumadores de este tipo de fe. Por eso hablamos de que es una fe humanista, que se halla en nosotros. Nosotros somos la fuente y el soporte de dicha fe. Es una fe que nace y depende de la capacidad humana de controlar su mente para pensar siempre positivamente de acuerdo a eso. Pero también es una fe egoísta y egocéntrica que está basada en nuestros intereses. O sea, mire que al final esta fe está basada en uno, porque uno tiene fe en lo que uno quiere. Pastor, Dios me va a dar un carro, yo tengo una fe, yo tengo una camionetota, una fe tenaz. ¿Y si no? O sea, el problema con esta fe es que lo hace entrar en crisis a uno, porque es que esta fe está basada mucho en el egocentrismo humano, ¿no? Note usted que nosotros pedimos las cosas que nos gustan y creemos las cosas que nos gustan, pero cuando Dios le dice, como le dijo a Natalia, bueno, está sonando, Señor, es que yo quiero un ministerio grande, quiero un ministerio poderoso, y Dios dice, bueno, vaya para África. Uy, no, Señor, pero hasta allá yo no oré. Sí, sea misionero. Uy, no, Señor, no, tampoco, no, eso es duro. ¿Sí me entiendes? Entonces esa fe nuestra se basa en esos deseos personales. Pero porque se explica, hombre, si Dios te lo dijo, ahí sí declárelo. Si Dios se lo dijo, párese de cabezas, grítelo, haga lo que quiera. Pero usted tiene que estar seguro de que es la voluntad de Dios primero.
Una vez me encontré con un chico y me decía, pastor, ¿ve esa nena? Y yo, sí, está bonita, ¿no? Está bonita. Dios, estoy orando por ella y tengo una fe que va a ser mi esposa. ¿Cómo la ves? Y yo, muy bonita. Pero, ¿tienes fe? Sí, claro, toda la fe del mundo. Oro todos los días por ella. La piso cuando entro a la iglesia y que de cuenta, me meto una pisada. La declaro. Yo le dije, pero hay un problema, ¿qué? ¿Y si no? ¿Y si no es lo que Dios quiere para vos? Porque a mí no me parece esa chica para vos. A mí no sé Dios qué piensa. Ay, ¿cómo así, pastor? Pero yo tengo fe. Puede tener toda la fe que quiera. Pero si no es lo que Dios quiere, no, mijo, no intente más ahí. Le va a ir mal. Van a terminar diciéndole, ay, es que yo te quiero como un amigo. La palabra más desilusionante que cualquier hombre pueda escuchar en la vida cuando le gusta a alguien. Y es que le digan, ay, mira, es que tú me caes tan bien, te quiero tanto, pero como un amigo. Mi hijo le dijeron, no me gusta, vaya para la casa, no moleste más. Pocas palabras. Segundo interrogante. Pregunta, ¿realmente está la fe que enseña Hebreos 11? Porque es que nuestra definición de fe sale de Hebreos 11. ¿De dónde saca la definición de fe la iglesia? Ahora, ustedes saben que hay un principio hermenéutico que dice que una doctrina se saca de una cosmovisión bíblica. Para yo sacar una doctrina, una definición, yo tengo que ir a toda la Biblia, a todos los libros de la Biblia, y de allí puedo obtener la definición bíblica. El problema es que nosotros hemos cogido Hebreos 11 y Hebreos 11, 1 para hablar de fe. Y si usted coge Hebreos 11, 1, lo puede confundir. Si lo coge solito, como cualquier texto de la Biblia que usted coja así aislado del contexto, lo puede confundir. Como cuando Pablo dice, es mejor que la mujer se quede sola. Usted lee eso y usted dice, uy, ¿cómo así? Entonces no me caso, ¿qué? Pero si usted lee el contexto, Pablo dice, digo yo, no el Señor, y empieza a dar unas razones personales de acuerdo a la cultura y al contexto en el que él está viviendo. Entonces, si usted coge Hebreos 11:1 y usted llega y lo saca de la Biblia como acostumbramos a hacer los cristianos, voy a hacer mi devocional, y cogen un versículo y se lo llevan. Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ay, entonces uno le dice a la gente, ¿qué es fe? Y todo el mundo responde tan bíblicamente, fe, pastor, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es eso? No sé, pero así dice la Biblia. No sé, pero así dice la Biblia. Y el problema es que sí, mire, analicemos esto. Si usted saca ese versículo de la Biblia, del contexto bíblico, del contexto de todo Hebreos 11, mire lo que dice. Es pues la fe, la certeza. Y ahora, si no lo estudia en el original, sino que lo coge así en la traducción españoleta que tenemos nosotros, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, usted puede armar toda una doctrina de la ley de la atracción. ¿Por qué? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pastor, fe es cuando yo no veo algo, pero lo espero pacientemente, anhelosamente. La convicción de lo que no se ve. Es cuando yo no veo algo, pero estoy convencido que se va a dar. Entonces, claro, es cuando yo no veo ese carro, pero yo lo visualizo, lo recreo, lo creo, lo declaro, y ese carro va a llegar. Porque la fe es atraer, es esa convicción que atrae, que crea, que forma. Claro, si usted coge solo Hebreos 11:1, se puede confundir facilito. Y el problema es que nosotros solo con la fe no sabemos Hebreos 11:1. Pero es que el versículo no viene solo. El versículo sigue diciendo, versículo, por ejemplo, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y nos empieza a dar una lista. Entonces nos empieza a hablar, es que yo quiero que analicemos el texto. Nos empieza a hablar de Noé, de Abraham, de Moisés, de Enoch, de Abel. Y luego el versículo 3 dice, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo de Dios por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De nuevo, porque por fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, fe es la convicción de lo que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces el texto bíblico nos empieza diciendo, por ejemplo,
Por ejemplo, cuando todo era tiniebla, no existía nada, no había nada, la palabra de Dios hizo que donde no había, hubiera. Entonces, si hacemos un análisis, una regla de 3 matemática, si eso pasó, significa que la fe está asociada ¿a qué? ¿A qué? A que yo piense, que mi pensamiento va a crear y que yo lo espere, porque eso que voy a esperar va a ser, el universo va a conspirar para traérmelo. No, está asociada ¿a qué? A la palabra hablada de Dios. Y esa es la gran diferencia entre fe y positivismo. Que el positivismo plantea que tú tienes la capacidad de crear con tus pensamientos y con tu mente. Y entonces te toca mantener concentradito, ¿no? No te vas a desconcentrar porque no te viene. No te vayas a concentrar. Concentradita. La fe bíblica entiende que lo que no se ve sale a la luz por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un poder creativo. Porque era tinieblas y Dios dijo sea la luz, ¿y qué fue? La luz. O sea que la fe está cimentada ¿en qué? En la palabra de Dios. En que Dios lo hable, en que Dios lo ordene. El fundamento de la fe, la esencia de la fe es la palabra de Dios. Por algo Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. O sea que el mundo, el que no conoce al Señor, la persona que no conoce a Cristo, puede ser positivista, sí. Pero el cristiano tiene que tener fe, que es muy diferente. Porque la fe está cimentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe. Saber que Dios lo dijo, como dice su palabra, Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, hecho está. ¿Soy claro? Si Dios lo dijo, hecho está. Nuestra mente no tiene la capacidad de crear. Por eso el positivismo es infructuoso y es engañoso y es dañino. Porque nuestra mente no tiene la capacidad de crear nada. O bueno, sí, o sea, usted puede luego hacerlo una realidad cuando usted trabaja y dice, voy a elaborar esto. Entonces, pero usted ya coge cosas hechas, cosas que ya están. Por eso Eclesiastés dice, lo que es hoy ya fue. Porque es que el ser humano coge lo creado y lo transforma. Dios coge lo que no hay y lo crea. ¿Sí entiende la diferencia? Entonces el problema de la fe, si se durmió todo el mensaje, despiértese acá. Frase de Twitter, como dice un amigo. Y ya la puse en el Twitter anoche. Entonces, lo importante de la fe no es si usted lo visualiza o lo declara. Es si Dios se lo dijo y usted lo cree. Eso es lo importante. Porque de ahí para allá usted lo puede pensar, visualizar, anhelar, declarar, confesar. Pero la base de la fe es si Dios se lo dijo. Si hubo una palabra que precede lo que usted está orando. Y si usted cree que eso es la voluntad de Dios. Porque cuando usted cree, usted opera en obediencia al mandato divino. Usted opera en obediencia a lo que Dios le está diciendo. Nuestra mente no tiene la capacidad, mi hermano. La fe genuina está basada en la palabra de Dios. Mire, es que es muy interesante estudiar todo el texto. Cuando usted empieza a leer Hebreos 11, por ejemplo, después empieza a hablar de ¿quién? En orden, empieza a hablar de Enoc. Bueno, primero habla de Abel, luego habla de Enoc, luego habla de Noé, ¿sí? Que Noé por fe construyó un arca. Luego habla de Abraham, que Abraham por fe salió de su tierra, ¿verdad? Luego habla de Moisés, que Moisés por fe renunció a los placeres de Egipto para salir en busca de la tierra prometida. ¿Ok? Entonces nos empieza a hablar de cada uno de ellos. Claro, ahí usted entiende que cada uno de ellos, la fe en ellos fue activada ¿por qué? Por la palabra. Porque miren, por ejemplo, Noé. Un día viene Dios y le dice, en visiones, le habla y le dice, Noé, va a haber un diluvio sobre toda la tierra, todo el mundo se va a ahogar, hermano, esto va a ser una catástrofe. Construya un arca, usted y su familia entren en ella y yo voy a enviar 2 especies de cada animal. Entonces, ¿qué tuvo? Entonces Noé creyó. ¿Qué creyó Noé? La palabra. No fue que Noé se sentó y dijo, voy a visualizar, sin Dios hablarle, voy a visualizar un diluvio, voy a crear un arca, voy a declarar que todos los animales van a entrar. No, Noé creyó una palabra que Dios le dio.
Y Dios cumplió su palabra. Abraham. ¿En qué está basada la fe de Abraham, que es considerado el padre de la fe, según Hebreos 11? Porque todos los que estamos hablando es gente de fe, gente que está en el podium de la fe, que dice hombres de los cuales el mundo no era digno. Era gente de una fe genuina. Noé, todo el mundo lo criticó, lo querían matar, todo el mundo mal habló de él por crear el arca en medio de un lugar seco. Después viene Abraham, y Abraham está bien tranquilo en su casa, su parentela, su hogar en Ur de los Caldeos. Tiene todo bien chévere, bien rico con su familia, tiene su buena casa, su buena sauna, su piscina, todo ahí. Y Dios viene y le dice: Abraham. Y Abraham le dice: ¿qué? Ábrite de aquí, le dice Dios. Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿A dónde, Señor? Salga, mi hijo, que luego le muestro. Abraham dejó toda su familia, toda su tierra, ¿en pos de qué? ¿En pos de qué? De una palabra de Dios. ¿Usted no ve a Abraham sentado una tarde diciendo: voy a visualizar una tierra prometida, voy a creerla en mi mente y se va a dar? Es más, Abraham estaba sano del tema. Un día llegó Dios, lo irrumpió y le dijo: te vas. Deja todo que te vas, te voy a llevar y voy a cumplir un propósito grande y serás bendición y serás de bendición a toda la familia de la tierra. Y Abraham dijo: listo, mano, como usted diga, porque así era Abraham, y se fue con Dios y siguió a Dios por una palabra. Moisés, igualito, creado con todos los lujos. Dios va y lo llama, le dice: necesito que saques a mi pueblo. ¿Dónde estuvo la fe de Moisés? ¿En qué? ¿Basada en qué? La palabra, lo que Dios le habló. Todos actuaron por fe, por la fe que produjo la palabra de Dios, porque creyeron la palabra de Dios, no por sus pensamientos, por sus imaginaciones, por sus visiones o por declaraciones personales. Creyeron a una palabra de Dios. Esta fe, escuche esto, este tipo de fe los llevó a dejarlo todo y arriesgar sus vidas, porque la fe a ellos los llevó a eso, a dejarlo todo lo que tenían y arriesgar sus propias vidas y la de su familia en pos del propósito que Dios tenía para cada uno de ellos. Esta es una fe, la fe bíblica es una fe que termina acabando con nuestro ego. Porque esta fe los expuso. ¿Por qué cree que dice que hombres de los cuales el mundo no era digno? Y Hebreos 11 por allá sigue diciendo: fueron apedreados, aserrados por causa de su fe. Algunas mujeres les mataron los maridos. Por causa de su fe murieron. Muchos de ellos, dice, no alcanzaron a ver lo prometido por causa de su fe. Por eso el autor termina diciendo: estos hombres, el mundo no era digno de esta gente. O sea, nacieron una generación que no los merecía. Era gente de otro nivel, era gente de otra estratosfera. Pero tuvieron una fe que los llevó a renunciar a todo por el propósito de Dios. Pero la fe contemporánea es muy bacaneada. Nosotros usamos la fe para: Señor, dame el mejor carro, ya no quiero andar a pie, lujoso, bonito. Dame la mejor mujer, Señor, dame la mejor casa. Y la fe moderna a veces lo que hace es exaltar el ego del hombre. Pastor, ahora sí me confundió. ¿Qué es la fe? Es que hay un concepto muy equivocado de fe. Muy equivocado. La fe humanista nos impulsa a buscar nuestro sueño, nuestra estabilidad. No pensamos en lo que Dios quiere, no pensamos en el propósito de Dios. Simplemente pensamos en lo que nos gusta, en nuestros beneficios personales. Mire, mi hermano, la verdadera fe nos lleva a anhelar lo que Dios anhela. ¿Soy claro? O sea, la verdadera fe nos lleva a buscar lo que Dios quiere para nosotros. No lo que nosotros queremos que Dios haga con nosotros, no, lo que Dios quiere. Y muchas veces lo que Dios quiere para nosotros es tan difícil. Es más, yo a veces le digo a mi esposa: yo no sé si sería capaz de ser misionero en esos lugares. Por ejemplo, que no hay Coca-Cola. En serio, que no hay hamburguesas. Yo creo que yo entraría en crisis. Ahora, si Dios me lo dice, yo le hago, porque yo sé que, o sea, lo que Dios hable, para allá me meto. O sea, eso sí tengo claro. Si Dios dice: coja a su hija, coja a su esposa, empaque maleta y nos vamos para el África, yo me voy. Si Dios dice, yo me voy. Yo no sé qué va a hacer Dios. Allá abrimos una empresa de Coca-Cola y hamburguesas, pero algo hacemos allá.
Pero a veces lo que Dios quiere no es fácil. Piensa en Abraham, piensa en Moisés, piensa en Noé, piensa en el testimonio que compartió Natalia. A veces lo que Dios quiere, muchas veces no es ni lo que nosotros queremos. Es otra cosa. Entonces lo que yo tengo que tener claro primero es lo que Dios quiere. Yo tengo que asegurarme de recibir una palabra de Dios. Usted tiene que asegurarse de recibir una palabra de Dios para poder empezar a creer en lo que usted quiere. Usted tiene que estar seguro, escuche primero, que lo que usted quiere es lo que Dios quiere. Por eso la oración más constante nuestra es: Señor, pon tu voluntad en mi vida, pon tus sueños, pon tus deseos en mi vida, que mi corazón anhele las cosas que tú anhelas. Porque cuando tu corazón se afina con la voluntad de Dios, entonces tú puedes creer con libertad, con tranquilidad, porque tú sabes que lo que tú quieres es lo que Dios quiere. ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta: ¿cuántas cosas está usted anhelando que no es la voluntad de Dios? Y usted lleva años orando por eso. Por eso les dije, este mensaje va a hacer entrar a crisis a más de uno. Pero es que primero cerciórese que lo que usted está pidiendo es lo que Dios quiere. Pastor, ¿y cómo me cercioro? Pastor, estoy orando porque tengo un negocio más bueno, estoy orando, yo sé que el Señor me lo va a dar, pastor. Me toca hacer unos torciditos, eso sí, me toca meter unas cosas por contrabando, pero eso es bueno, ese negocio. Asegúrese de que lo que usted quiere está en armonía con lo que Dios quiere. ¿Cómo? Vaya a la palabra, busque los principios bíblicos, busque consejos de gente espiritual madura. Vaya a la intimidad, vaya al secreto con Dios, hable con Dios. Dígale: Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Yo conozco chicos orando por una muchacha, es que el Señor no se la va a dar. Ya no gaste más plata en peluches, helado, idas a cine, para que al último le digan: te quiero como un amigo. No. Pero cuando usted está seguro, cuando Dios habla a su vida, cuando usted está... Mire, es que no hay tiempo para contar la experiencia con mi esposa, pero yo sufrí mucho en ese tema. Yo me metí en unos chicharrones, vea, yo gasté plata, que si yo hubiera ahorrado todo lo que gasté por tratar de conquistar a alguna chica, yo te hubiera vendido una casa. Porque un enamorado es bobo, que quiere lo que pida. Y después cuando llega a la casa, yo soy bobo, me gasté todo. Ahora pedir prestado para ir a trabajar mañana. Pero con mi esposa fue muy diferente el tema. Con mi esposa fue algo tan bonito que yo tenía una convicción que era de Dios. Tenía tanta convicción que era de Dios que ella me tuvo un año detrás de ella. Yo yendo a Medellín una vez en moto, una vez al mes gastando plata, y una vez al mes iba y me decía que no, yo me volvía más triste, pero yo tenía una convicción por dentro. Hasta que un día le dijo: ¿sabes qué? Le dije: si un día quieres me llamas. En serio, yo me aburrí. Le dije: si un día quieres algo conmigo, quieres que hablemos un poquito más en serio, me llamas, ahí tiene mi número, si no te doy una tarjetica. Me vine, no la volví a llamar. Pero yo tenía la convicción en mi corazón que iba a ser mi esposa. A los 3 meses recibí una llamada. ¿Adivine de quién? ¿Lo verá el teléfono? ¡Susan! No. Llamada perdida. Que llame otra vez. Aló. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Bien, trabajando. Sí, chévere que me llames, chévere. Bacano, chévere escuchar tu voz otra vez después de un tiempo. Y ahí empezó todo. Pero ella me hablaba, cuando nos íbamos a hablar, ella me decía: pero yo también tenía algo por dentro que del Señor que me decía que... ¿Sí me entiendes? O sea, fue algo muy bonito. Yo me acuerdo que inclusive ese tiempo que yo dejé de hablarla, yo dije: no, yo no soy bobo. Eso por allá tan lejos. Y yo voy a orar por otra muchacha. Y yo inclusive salía hasta por ahí con otra muchacha, pero cuando yo hablaba con ella, yo decía: nah, mi Susan. Y yo al último: ya no salgo con nadie, no hablo con nadie. Voy a esperar. Y me llamó, o sea, había una palabra. Yo podía creer, perdone que cuente mi experiencia personal, yo podía creer en algo que Dios había hablado a mi vida. Ahora, Dios había hablado, pero también asegúrese que Dios le haya hablado, porque una vez también creí que Dios me había hablado y me metí una estrellada. Porque un enamorado es pendejo. Pastor, Dios me dijo. Yo estaba orando y las nubes se juntaron y formaron la letra, la E y la S. Ahora el pastor me dijo: a mí no me gusta eso.
Y yo, pero es de Dios, aprendí. Entonces, asegúrese que lo que está orando es la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, se va a meter una desilusionada, va a invertir tiempo, va a invertir plata, va a invertir de todo. Y lo más triste es que usted puede dejar pasar ciertas oportunidades de Dios importantes para su vida por andar esperando algo que no es la voluntad de Dios para usted. Entonces, asegúrese, dígale al que está a su lado, dígale, asegúrese que sea la voluntad de Dios, dígale, asegúrese. Asegúrese. Pregunta final, con eso terminamos. ¿Cuál de los dos resultados, cuáles son los resultados de ambos tipos de fe? O sea, muchachos están emocionados. Jeffrey, no ore más, Jeffrey. Mateo, ya. Señor, háblales. Arranca lo que no es tuyo. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los resultados de ambos tipos de fe? Mire, primero, la fe divina es espectacular. Cuando usted tiene una fe, por eso el mensaje, la idea es que tengamos una fe saludable. Porque cuando usted tiene una fe saludable, cuando usted tiene una fe bíblica, cuando usted tiene una fe cimentada en la palabra de Dios, entonces, primero que todo, hay confianza, hay certeza, porque usted sabe que Dios se lo dijo. O sea, hay una certeza en su corazón, hay una confianza. Usted no tiene que estar preocupado, tengo que mantener mi mente. No, hay una confianza. Hay una certeza que por encima de las circunstancias, por encima de todo, usted tiene esa paz, esa certeza en su corazón, que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer y Dios va a mover el universo entero para que eso se cumpla. No es tu mente la que va a hacer conspirar todo para que todo se alíe a tu favor, no. Es que Dios va a estar a tu favor y es que la palabra creativa de Dios va a estar a tu favor. Y Dios en su momento va a cumplir su propósito. Es una realidad espiritual que ya está establecida. O sea, tú no la ves. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero basado en la palabra. Tú no la ves, pero tú tienes una confianza, tú tienes una certeza de que esa realidad ya está hecha, porque es que Dios ya te lo dijo, Dios ya habló, porque tú ya eres consciente que hay una palabra de Dios para tu vida con respecto a eso. La fe bíblica, la fe sana, produce un descanso en la soberanía de Dios. Cuando uno tiene fe, uno descansa en Dios. Usted dice, tal persona está muy mal, yo voy a orar con fe, porque yo sé que la última respuesta, aunque los médicos digan que no hay nada que hacer, la tiene el Señor. Pero usted descansa en la soberanía. ¿Y qué es descansar en la soberanía de Dios? Es entender que Dios va a hacer su voluntad. Puede ser que Dios lo sane, o puede ser que Dios se lo lleve. Pero ambas cosas, si tienes una fe saludable, te van a bendecir y te van a edificar, aunque una de ellas te va a doler. Sí, o sea, es que esa es la fe. Fe es saber que Dios va a hacer y que no siempre va a ser como tú quieres. Usted sabe que Dios tiene 3 maneras de responder, eso lo hemos enseñado este tiempo. ¿Cuáles son esas 3? Sí, listo, dale. O puede decir, no estoy de acuerdo, no va. Y usted puede torcer el cielo, es más la tierra, si Dios dice no, es no. Como cuando la mamá le decía no, y punto. Pero bueno, Dios dice no, y punto. O puede ser, espere. Fe es creer que Dios va a responder. Y fe es aceptar su respuesta. Es que si Dios dijo no, usted dice, listo Señor, tú eres Dios. Es que si Dios dijo sí, usted dice, oh, qué rico Señor, te sigo adorando. Si dijo no, también usted le dice, te sigo adorando. Y si Dios le dice espere, usted dice, listo Señor, con paciencia, ahí vamos a estar, trabaja mi carácter, pero voy a esperar tu voluntad. Descanso en la soberanía de Dios. La fe genuina produce gozo. Gozo de saber que tenemos un Dios todopoderoso. Un Dios que no es sino que hable y se va a hacer. Por eso nuestro conflicto con la fe es esa, ¿no? Uno sufre, uno llora, pero uno sabe que no es sino que Dios abra su boca, que Dios diga algo y lo imposible se hace posible. Lo que no es. Lo que no se ve surge a la realidad. Y yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios maravillosos. La fe produce gozo de saber que, ay Dios, esta fe produce madurez, produce una espiritualidad sana. Además del buen testimonio, porque dice la Biblia que por causa de esta fe, Dios dio buen testimonio de ellos. Este tipo de fe, cuando la gente te ve confiar de esa manera, la gente te va a copiar. La gente va a decir, uy, tenaz, yo quiero tener esa fe que tiene esa persona.
Esa fe real, esa fe clara, esa fe profunda, esa confianza en la soberanía y en la palabra de Dios tan poderosa que tiene esa persona. Pero ¿qué produce? Y esto es lo delicado. ¿Qué produce la fe humanista? ¿Qué produce ese cristiano que su idea de fe es la idea filosófica de la ley de la atracción? ¿Qué produce? Pues primero, incertidumbre. Porque usted no sabe en qué momento se le va a acabar la gasolina. Usted está concentradito, usted está pensando, usted está hablando positivo, pero usted no sabe en qué momento se desanima, le pasa algo y usted, ay, no es que yo sabía. Y entonces usted se siente culpable. Dice, ay, no, pensé como no era, dije como no debía, ay, no. Entonces el diablo viene y lo culpa y suceden muchas cosas allí en el interior de sus emociones. Ese tipo de fe produce agotamiento emocional. Uy, es que tratar de estar pensando en algo agota. ¿Sí o no? Mental y emocionalmente. Usted sabe que las cosas se van a hacer si usted cree. Yo tengo que mantener. No puede ser, no voy a pensar más, no voy a hablar más. Uy, hermano, eso agota al que sea. Imagine usted, Abraham, 25 años para tener el hijo, Abraham, 25 años y no puede ser. No voy a pensar, lo voy a visualizar, tiene que ser. No, hermano. Esa fe agota. Esa fe agota. Y lo más triste es que esa fe decepciona, porque no siempre lo que pedimos es la voluntad de Dios. Entonces causa una desilusión, causa una tristeza que termina apartando a mucha gente de las manos y del amor del Señor. Y uno ve una cantidad de gente andando por ahí resentida con Dios porque tienen un concepto equivocado de fe. Decepciona, desilusiona. Usted no sabe lo triste que es estar esperando ciegamente algo para que al final sepamos que no era la voluntad de Dios. Eso es muy triste. Eso es como cuando a usted lo ilusionan. Pero note usted cómo cuando usted espera algo, cuando usted se ilusiona con algo y al final no es, usted termina muy dañado y muy herido. Por eso es muy importante que usted tenga claro que eso que usted anhela con vehemencia y con tanto deseo sea realmente lo que Dios quiera. O si no, usted va a terminar muy lastimado, muy dañado, muy afectado. Todo el daño que puede hacer un concepto equivocado de la fe en nuestras vidas. Conclusión, tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que tener discernimiento. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos hable acerca de nuestros sueños, nuestros anhelos. Tenemos que ir a la palabra, escudriñar, saber en qué estamos desalineados. Pero yo sí le digo una cosa y con esto termino. Si Dios le dijo algo, si usted entendió que algo es de Dios, hermano, no se preocupe. Porque si Dios se lo dijo, Dios va a mover el cielo, la tierra, el mar, pero lo va a hacer. Usted puede estar confiado que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios se lo dijo. Y el Señor hace de las cosas que no son como si fueran, las crea de la nada. Mi hermano, asegúrese de tener una palabra de Dios siempre en su corazón. Asegúrese de escudriñar la Biblia para que tenga una fe sana. Amén. Vamos a orar, démosle gracias a Dios por esta palabra.